artículo tercero transitorio, para que en la última parte del texto refiera que las acciones que en su caso deban realizar las dependencias y entidades federativas se cubrirá con cargo al presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Yo pido el apoyo de mis compañeras y compañeros para que, si bien estamos aprobando el día de hoy este dictamen importante donde hubo muchos esfuerzos de varias compañeras y compañeros, también no quede en letra muerta y pueda tener un presupuesto suficiente y que por ello someto a consideración de esta Asamblea. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Merodio. Solicito a la Secretaría de lectura a la propuesta de modificación del artículo tercero transitorio e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a la propuesta de modificación. Dice, tercero, las acciones que en su caso deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto se cubrirán, aquí viene la modificación, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. De la misma forma, solicito que levantando su mano, quienes estén por la negativa, lo hagan manifiesto. Sí se admite a discusión, señor presidente. Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica. Perdón, senadora secretaria. El senador Mayans quiere hacer uso de la voz. Sonido en el escaño del senador Mayans. Gracias, presidente. Mire, yo no participé en la tribuna. ¿Quién puede estar en contra de esta problemática que tenemos, que es de educación y de cultura? Pero quiero poner el dedo en la llaga, que el problema de la alimentación en este país es la pobreza, presidente, la pobreza. Si uno pone la dieta sana que debe de comer un mexicano, el 52% de los mexicanos no tienen acceso a la canasta básica, presidente. Es un tema que hay que ponerlo en la mesa. La lucha contra la pobreza nos va a redituar que los que ustedes ven gordos no están gordos, están hinchados, presidente, están desnutridos. Ese es un problema grave y hablamos como si estuviéramos en otro mundo, en otro país. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Mayans. Su intervención será insertada en el momento procesal conveniente. Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, de la misma forma, levantar su mano. Aceptada, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo tercero transitorio con la propuesta aceptada.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Pregunto a la Asamblea si falta algún ciudadano, senador o senadora de emitir su voto. Nuevamente pregunto a la Asamblea si falta algún ciudadano, senador o senadora de emitir su voto. ¿El senador Olvera en qué sentido? A favor. Senadora Pilar Ortega, ¿en qué sentido? A favor. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo que se emitieron 83 votos a favor y 0 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 3º transitorio del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Informo a la Asamblea que a petición de la senadora Marta Elena García Gómez se han retirado de su discusión los 2 dictámenes con puntos de acuerdo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. En el apartado de proposiciones tiene el uso de la tribuna el senador Roberto Albores Gleason del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un punto de acuerdo por el que se solicita a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales que la Zona Económica Especial anunciada por el Estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, secciones en diversos municipios del Estado. Tiene usted la palabra, senador. Con su permiso, estimado presidente. Chiapas tiene un enorme potencial para crecer, desde gente sumamente talentosa y creativa hasta una riqueza natural inigualable. Nuestro Estado puede y debe ser una potencia económica, debe ofrecer oportunidades y mejorar sustancialmente la calidad de vida de las y los chiapanecos. Desafortunadamente, Chiapas se encuentra atrapada en un círculo vicioso que tenemos que revertir. Nuestro Estado es la entidad federativa con mayor pobreza en el país y que menor crecimiento económico tuvo en la última década. La brecha de desigualdad de ingresos entre Chiapas y el resto de la nación se amplía de forma preocupante. Un dato ilustra esta penosa realidad. Ricardo Hausmann nos advierte: creciendo 1.8% anual, México duplicaría su ingreso no petrolero per cápita en 40 años, mientras a Chiapas le tomaría 297 años. Los chiapanecos y el resto de los mexicanos debemos de cambiar esta realidad.
La nación no solamente está en deuda con Chiapas, está obligada a propiciar una sociedad armoniosa cuya esencia sean las políticas centradas en la gente, el equilibrio regional, la disminución de la pobreza, la ampliación de oportunidades y la búsqueda de fuentes alternativas de crecimiento. Es claro que si le va bien a Chiapas, le irá mejor a México. Nuestro Estado tiene un enorme potencial en diversos rubros que deben ser aprovechados. Seamos francos. Como nos dicen los grandes economistas Dani Rodrik y Ricardo Hausmann, el único camino para romper este círculo de pobreza y recesión y pasar a un círculo benéfico de crecimiento, igualdad y prosperidad es el de diversificar e industrializar la economía chiapaneca. Así lo han hecho las regiones y países en el mundo que en décadas han pasado de los lamentos de la pobreza a ser sociedades con altísimos niveles de vida. Por eso desde el Senado he insistido en varias ocasiones que Chiapas requiere de un gran empuje en múltiples áreas que generen crecimiento económico sostenido a través del impulso del capital humano, las instituciones y la transformación estructural de la economía. En esta lógica, ya en 2013 propuse, entre otras cosas, la creación de zonas económicas especiales que pueden detonar en áreas geográficas delimitadas a través de incentivos y beneficios, un proceso de industrialización y de creación de empresas productivas y diversificadas, generar empleos de calidad, atraer inversiones y desarrollar cadenas de valor. Hoy, gracias al compromiso decidido del presidente Peña Nieto y de esta soberanía, las zonas económicas especiales son una realidad y pronto tendremos la primera en Chiapas. Es importante también reconocer el interés genuino de transformar la economía chiapaneca por parte del gobernador Manuel Velasco Cuello. Es de subrayar que la tarea prioritaria del presidente Enrique Peña Nieto de impulsar la transformación del capital humano, de las instituciones, la industrialización y de generar prosperidad en los estados más rezagados es una prioridad. Las reformas aprobadas por todas las fuerzas políticas y la Ley de Zonas Económicas Especiales son ejemplos contundentes de ello. Porque Chiapas merece más empleos y más oportunidades de desarrollo, y dado que el reto económico de nuestro Estado es mayúsculo, consideramos que la Zona Económica Especial de Chiapas debe ser de gran calado, si en verdad aspiramos a generar crecimiento económico sostenido a lo largo y ancho de nuestra entidad. En este sentido, amigas y amigos, la propuesta que ponemos a consideración primero de ustedes para que me apoyen y después a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales es que la Zona Económica de Chiapas incluya las siguientes secciones para impulsarlo como un Estado económico especial. 1. Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula. 2. El aeropuerto Ángel Albino Corzo, en el municipio de Chiapa de Corzo. 3. El antiguo aeropuerto Llano San Juan, en el municipio de Ocosocuautla. 4. El antiguo aeropuerto Corazón de María, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. 5. El aeropuerto nacional de Comitán. 6. Una sección especial turística en el corredor Palenque Cascadas de Agua Azul. Finalmente, la propuesta que hacemos es seria, sólida y viable. Entre sus ventajas destacan que las secciones que estamos proponiendo están en ubicaciones atractivas y estratégicas y son terrenos públicos, por lo que su factibilidad es inmediata sin necesidad de invertir recursos públicos en los terrenos. Y 2, los municipios que se proponen integrar a la zona económica especial no son por capricho. Su factibilidad económica está basada en estudios económicos sumamente profesionales, como los desarrollados a iniciativa del gobierno federal y estatal
por el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, liderado por el doctor Ricardo Hausmann. Finalmente, y para finalizar, estimado presidente, por eso hoy solicito a todas y a todos ustedes su apoyo para que le pidamos a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales proponga al Ejecutivo Federal decretar una zona económica especial de gran calado en nuestro estado. En Chiapas tenemos con qué lograr la transformación de nuestra economía. Requerimos del compromiso decidido de la República para lograrlo, porque Chiapas merece más empleos. Es tiempo de pensar en grande. Muchas gracias. Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Bachillerato Sabes, del barrio de Guadalupe de Mezquitillo, municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. Agradecemos su visita al Senado de la República. Se concede ahora la palabra a la senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a hacer entrega de finanzas claras y sanas al próximo gobierno del estado. Con su venia, presidente. Senadora, si me permite un segundo. Sí. El senador Mayans Canaval, ¿con qué objeto, señor senador? Respetuosamente al senador Albores, si me permite sumarme a su iniciativa en punto de acuerdo, por favor. Senador Albores. Por favor. Se concede, por supuesto. Muchas gracias. De igual manera, a los señores y señoras senadoras que están solicitándolo, sírvase al personal de apoyo parlamentario para que se recaben las firmas correspondientes. Senadora Sandra Luz García, tiene usted el uso de la tribuna. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros senadores. Presidente, tengo inscrito 4 puntos de acuerdo en el orden del día y quisiera aprovechar el tiempo reglamentario para presentar 3 de ellos brevemente y se les pueda dar el trámite correspondiente. La primera proposición es relativa a la situación que prevalece en el estado al cual represento, Tamaulipas, en donde desde el pasado 5 de junio resulta verdaderamente preocupante la realidad de sus finanzas. Los esfuerzos que se han efectuado desde este Congreso de la Unión por eficientar y transparentar el uso de los recursos públicos en nuestro país en muchas ocasiones no se han concretado como todos los mexicanos quisiéramos. Basta mencionar que el titular del gobierno de Tamaulipas, aún en funciones, pretende dejar una enorme cantidad de deuda a corto plazo al próximo gobierno, cuando por ley su responsabilidad era cubrir con todos sus pagos y compromisos 3 meses antes de la conclusión de su encargo. De conformidad con el portal del gobierno de Tamaulipas, con un corte al 30 de junio de este año, el Poder Ejecutivo Estatal reporta un pasivo circulante por más de 7,300 millones de pesos, de los cuales 5,700 corresponden a cuentas por pagar a corto plazo y 323 millones a documentos por pagar a corto plazo, entre otros. Cifras que se incrementaron en más de un 50% comparativamente con los mismos adeudos del año anterior. Situación que pone en evidencia la mala conducta, el mal manejo y comportamiento viciado del gobierno estatal, incumpliendo los compromisos que adquiere. Ante este escenario, lo más preocupante son las declaraciones del secretario de Finanzas estatal, quien manifestó que ni siquiera podrá pagar todos los adeudos a proveedores y que lo dejará como compromiso al gobierno entrante. Lo anterior es solo el oscuro panorama de la deuda a corto plazo, pero dejemos de lado que los tamaulipecos y el próximo gobierno comenzará endeudado por un periodo
de por lo menos 25 años por un monto de más de 12,000 millones de pesos de deuda contratada a largo plazo. Por lo cual solicito que este Senado haga un atento exhorto al gobierno saliente de Tamaulipas, a fin que entregue finanzas claras y sanas al próximo gobierno, que iniciará funciones el próximo 1 de octubre. El segundo punto de acuerdo, y no menos importante, es sobre la situación que también se ha agudizado en mi estado con el resultado de las pasadas elecciones. Tamaulipas ha sido en los últimos años la entidad con los más altos índices en los delitos que más lastiman a la población, como secuestro, robo, extorsión y desapariciones. Es además el estado que cuenta con el mayor número de elementos de las Fuerzas Armadas que han sido enviados a fin de resguardar la seguridad de los tamaulipecos. Y sin embargo, el Ejecutivo Estatal ha optado eliminar los operativos para circular por las carreteras denominados convoys, dejando a su suerte y a merced de los grupos delincuenciales a quienes circulan y atraviesan el estado. Sin importar que en Tamaulipas se han reportado más de 5,000 desaparecidos, con lo que ocupa el primer lugar en este delito a nivel nacional y en desapariciones de mujeres. Por lo anterior, es indispensable que el gobernador Egidio Torre Cantú, a pesar de haber sido omiso durante toda su administración, cumpla con sus funciones hasta el último día de su encargo. Finalmente, y muy relacionado con el punto anterior, es el que se presenta a fin de solicitar al secretario de Gobernación, debido a que el Ejecutivo Estatal durante 6 años nunca lo hizo, tenga bien considerar a Tamaulipas para que emita alerta de género en sus municipios y defina una estrategia de prevención, vigilancia, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar órdenes de protección y gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Luz García Guajardo. Túrnese a la Comisión del Federalismo por lo que hace a uno de ellos. Respecto a los otros dos, le solicito si nos da copia a la Secretaría para poder revisarlos a detalle y hacer los turnos correspondientes. Tome nota la Secretaría, por favor. Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación programe las auditorías correspondientes para comprobar el ejercicio y aplicación correcta y transparente de los recursos presupuestales comprendidos en el Fondo de Desastres Naturales y en el Programa de Empleo Temporal a cargo del Centro SCT Tabasco. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pueblo de México, compañeras y compañeros senadores, me gustaría, si me pudieran prestar un minuto de atención, se lo voy a agradecer en vista del nivel de educación que debe tener el Senado de la República. Miren ustedes, presenté un punto de acuerdo. Si me prestan su atención se lo agradezco porque es de urgente y obvia resolución y necesito que apoyen este punto de acuerdo si son tan amables. Miren, presenté en la permanente un punto de acuerdo solicitando a la comisión permanente que solicitara una auditoría al centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Tabasco por presuntos desvíos de recursos alrededor de más de 200 millones de pesos. Decía el punto de acuerdo, auditoría, hágala. Y de risa en serio, de chiste, la comisión permanente de este Congreso de la Unión vota un punto de acuerdo, lo cambia todo y dice, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, informe a esta soberanía si hay alguna auditoría en trámite. Eso fue un chiste.
Eso no puede hacerlo el Congreso de la Unión, cambiar el sentido de los puntos de acuerdo, y fue aprobado. Miren ustedes, hemos entregado a la Auditoría Superior de la Federación de manera directa a través de una carta evidencia de supuestos, estamos en los supuestos, desvíos de recursos por más de 200 millones de pesos en unas partes. Acabo de recorrer mi estado, miren, copias de cheques con firmas que este recurso nunca le ha llegado a la gente de Tabasco. Se lo han clavado la gente de la delegación de SCT Tabasco, de lo del Fonden, gente humilde, indígenas, pobres. Esto es una injusticia, estos actos de corrupción y no se puede. Les quiero enseñar, aquí vienen unas fotos, son 13 kilómetros que se contrataron, se licitaron para pavimentar. ¿Saben cuántos kilómetros están pavimentando? 3 kilómetros, porque los vienen y pavimentan 1 kilómetro, los otros que siguen están más o menos bien, y luego uno que ya está muy deteriorado, vuelven a pavimentar, entonces cobran 13 kilómetros, están pavimentando 3, y luego le ponen el chapapote y la arenilla a todo para que parezca que pavimentaron los 13 kilómetros. Estos actos, miren, aquí están las fotos del domingo, aquí está todo documentado. Entonces, compañeras y compañeros, el mayor de los daños y prejuicios que puede provocarse al desarrollo económico y social y a la convivencia democrática de toda nación es la corrupción y la impunidad de los actos y hechos que lo conforman. El desvío de recursos públicos y el indebido manejo de los mismos por parte de servidores públicos a los que se les confiere la confianza y responsabilidad para su correcta administración no puede ser tolerado ni solapado bajo ninguna circunstancia o motivo. Por ello, no podemos dejar de abordar en esta tribuna del Senado de la República hechos que ya han sido denunciados por personal del Centro SCT Tabasco ante diversas instancias gubernamentales y que lamentablemente hasta la fecha no han sido atendidos ni mucho menos resueltos por deslindar responsabilidades. Estos hechos se conforman por el otorgamiento indebido de múltiples contratos desde los años 2014 para la realización de obras de infraestructura y con recursos presupuestales provenientes del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, cuyo importe fue mayor a los 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos de supuesta corrupción. Cabe mencionar que en la mayoría de estos casos de contratación, las obras fueron pagadas y mal concluidas, de pésima calidad o abandonadas por parte de la empresa constructoras. También ha sido objeto de denuncia la falsificación de firmas y sellos de la autoridad municipal para desviar o hacer mal uso de los recursos del programa de empleo temporal, en virtud de que a través de estas maquinaciones la Subdirección de Obras y la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Tabasco han supuestamente justificado el pago de jornales que nunca fueron realizados. Y tenemos copia de los cheques, copia de todas las pólizas que ya le hicimos en vía económica llegar a Juan Manuel Portal. A lo anterior, hay que sumarle que conforme a la información que proporciona el personal del Centro SCT Tabasco, se inició desde el 2014 hasta la fecha la práctica del moche por parte de la multicitada Residencia General de Carreteras Alimentadoras, ya que se obliga a todos los usuarios de vehículos a aportar una cantidad mensual del importe total del programa para la supervisión de las obras del Fonden, reteniéndoles un promedio de 6,000 pesos por unidad, por lo que al existir 23 unidades en carreteras alimentadoras,
dicha residencia ha retenido desde octubre de 2014 al mes de mayo de 2015 la cantidad de 1.104.000 pesos que corresponden a dicho programa. Igual práctica se hace con recursos del PET conforme a los testimonios de los supervisores de estos programas, y hay audios que yo se los puedo enseñar o pasar aquí en la tribuna, cómo los campesinos se han resistido ya a firmarles de recibido porque no han recibido nada, puro atole con el dedo. Es una gran corrupción en el centro SCT Tabasco. Compañeros senadores, estos hechos que se describen y que se vienen presentando impunemente desde el 2014 en las áreas administrativas del centro SCT Tabasco, indudablemente tienen que ser del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que en el ámbito de su esfera competencial de fiscalización pueda fincar o deslindar las responsabilidades que correspondan. La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción que tanto pregonamos aquí en el Congreso es una tarea permanente que debe ser impulsada desde este Senado de la República. Por lo anterior, me permito presentar a la consideración de esta soberanía como de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo y concluyo, presidente. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ejercicio de sus atribuciones programe las auditorías que correspondan a fin de comprobar el ejercicio y aplicación correcta, debida y transparente de los recursos federales presupuestales comprendidos en el Fondo de Desastres Naturales y en el Programa de Empleo Temporal de los ejercicios fiscales 2014, 15 y 16, y respectivamente cuyo manejo y aplicación hayan sido y son responsabilidad de las siguientes áreas administrativas del Centro SCT Tabasco: Dirección General, Dirección de Obras, Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Jefatura de Contratos y Licitaciones, Coordinación del Programa de Empleo Temporal, Delegación Administrativa de la Residencia General de Conservación. Segundo, los resultados de las auditorías que realice la Auditoría Superior de la Federación se harán del conocimiento a la Cámara de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión. Tercero, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación promoverá las responsabilidades que procedan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal. Compañeras y compañeros senadores, el que guste, les puedo mostrar los audios, les puedo mostrar las pólizas, copias de cheque y toda la tranza que se está presentando en este centro de SCT Tabasco. La cultura del que no tranza no avanza se debe determinar no nada más con el discurso, sino en los hechos, y espero que mis compañeros senadores y senadoras apoyen de urgente resolución esto, porque está desde abril y miren cuánto tiempo ha pasado y la Comisión Permanente lo cambió todo queriéndonos dar a tole con el dedo. Pero si nos vamos que hay que seguir haciendo leyes y leyes y leyes anticorrupción, hay que poner el ejemplo. Yo agradezco el apoyo con su votación y al pueblo de México por escucharme. Un saludo a Tabasco. Gracias, senador Mayans. ¿Cómo ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110? Si lo apoyan los 5 senadores, ¿alguien más que lo apoye? 4. ¿Alguien más que sea tan generoso con el senador Mayans? 5. Tenemos 5 senadores. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte a la Secretaría de la Asamblea a través del tablero electrónico si se considera el anterior asunto de urgente resolución. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos.
Sí, senador Mayans. Denle sonido, por favor, al senador Mayans. Solamente, presidente, le agradezco la atención y respetuosamente dirigirme al pueblo de México que nos ve a través del canal del Congreso para que esté pendiente del tablero, todos los que votan en contra, que no quiere que se investigue estos actos de corrupción en la delegación SST Tabasco, vienen aquí a querer hacer leyes anticorrupción, pura lengua, y en los hechos, aquí están los resultados. Gracias. Aquí están los resultados, así que no Gracias. se vengan a envolver en la bandera anticorrupción, No, porque esto senador es Mayans. ser cómplices, esto es ser cómplices, Senador el no Mayans. querer investigar los actos de corrupción de este país. Eso es impunidad, presidente. Senador Gracias. Mayans, su turno ya pasó, usted hizo la exposición de motivos del por qué. Estamos en un trámite que ha dictado la mesa directiva a petición de usted del tablero. No voy a abrir un debate aquí porque no es el momento oportuno para hacerlo. Si se le concede la urgente resolución, habrá un debate. Discúlpeme, senador Casillas, pero así lo marca el reglamento. Creí que la petición era para otra cosa. Si la Asamblea decide dictar la urgente resolución, se habrá un debate respecto a ese tema. Ahorita no está discusión eso ni el sentido del voto. Se le informa a la Asamblea que sigue abierto el sistema electrónico de votación. Favor de emitir su voto. Por segunda ocasión, se les informa que sigue abierto el sistema electrónico de votación. Favor de emitir su voto. Presidente, informa a usted el resultado de la votación. 30 votos a favor, 43 votos en contra, una abstención, por lo cual le informo de igual manera que no se reúnen las dos terceras partes, presidente, entonces no se considera de urgente resolución. Gracias. Túrnese a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a mantenerse al margen de la legalidad y legitimidad ante las controversias judiciales del proceso electoral 2015-2016 de Zacatecas.
presidente. Históricamente, Zacatecas fue un parteaguas para consolidar la Revolución Mexicana, pues la División del Norte, encabezada por el general Francisco Villa y Pánfilo Natera, derrotaron al ejército federal de Victoriano Huerta. En este tenor, se puede aseverar que las grandes transformaciones que ha tenido México han sido llevadas a cabo por hombres valientes, nunca por sumisos. La historia nos enseña que es legítimo que la sociedad mexicana se autoempodere para exigir respeto a sus derechos, el cumplimiento del mandato conferido a las autoridades y el fin a problemas que ahogan a la sociedad. Hoy en día, uno de esos grandes problemas es la corrupción. ¿Cómo erradicar la corrupción e impunidad cuando con una mano exigen castigo a los corruptos y con la otra cobran los sobornos? Esto es la realidad que vive México. La élite política no ha querido eliminarla porque de ella viven y viven muy bien. Zacatecas ilustra de sobremanera esta situación, ya que tristemente se encuentra entre los más endeudados, al mismo tiempo en una profunda crisis económica y política. Lo anterior lo digo con conocimiento de causa. ¿Cómo es posible que en un mismo momento haya incrementado su deuda pública en más de 10,780 millones de pesos? Esto representa el 6.4% del Producto Interno Bruto, y al mismo tiempo el partido del gobierno que ha llevado a Zacatecas al despeñadero haya podido ganar las elecciones. La respuesta es muy sencilla: gracias a la corrupción e impunidad que prevalece en el Estado. Yo viví en carne propia esta situación. Nadie puede decir lo contrario. En el pasado proceso electoral estatal nos enfrentamos a un sinfín de triquiñuelas, desde obstaculizar el registro de planillas para ayuntamientos, pasando por la difamación y la guerra sucia, hasta intentar quitarme el derecho de votar y ser votado, las cuales fuimos superando en el marco de la legalidad, sencillamente porque nos asistía la razón. Sin embargo, nunca fueron sancionados los promotores de estas violaciones a la ley. La pasada jornada electoral fue la más sucia que me ha tocado vivir, desde la compra y coacción del voto hasta llegar al ridículo de impugnar una elección que ganó la ciudadanía de la capital de Zacatecas. Morena ganó la capital con más de 19,000 votos, pero los nuevos hombres del viejo PRI recurrieron a las trampas de siempre, impugnaron la elección en el Tribunal Electoral Estatal y lograron corromper a los magistrados, a Esaú Castro Hernández, presidente, a Juan de Jesús Alvarado Sánchez e Hilda Lorena Anaya, al grado de que se circuló en diferentes medios, se llegó a señalar que recibieron más de 20 millones de pesos por aprobar la resolución. Como consecuencia de dicha decisión, Morena impugnó en la Sala Regional de Monterrey de Tribunal Electoral, en donde los magistrados también actuaron por consigna, de tal modo que con descaro terminaron aprobando la resolución que se impugnó en la Sala Regional de Monterrey. En este tenor, hemos denunciado que primero circularon un dictamen donde se revocaba la sentencia del Tribunal Estatal y se consagraba el triunfo de Morena en la capital, pero repentinamente fue modificado, cambiando el sentido de la resolución a favor de Morena por la anulación de la elección
y solicitar elecciones extraordinarias. Y esto solo tiene una explicación: la corrupción y los intereses impuestos desde lo más alto del gobierno. Por eso pregunto, ¿de cuánto habrá sido el soborno o cuál habrá sido el ofrecimiento a los magistrados de la Sala Regional de Monterrey para votar a favor de la resolución? Ese es el mejor ejemplo de que aquí en México hay justicia a la carta o justicia al mejor postor. Por tal razón, la sociedad zacatecana se cansó de tanta tranza y en un acto de empoderamiento ciudadano y con fundamento en el artículo 39 constitucional, tomaron el Congreso de Zacatecas para exigir a las autoridades que actúen bajo el marco de la legalidad y la verdad. Como bien lo mencionó Norberto Bobbio, el correcto funcionamiento del régimen democrático solo es posible en el ámbito del gobierno de las leyes, contrapuesto al gobierno de los hombres. Eso posibilita un control de las decisiones políticas, donde el individuo es tomado en consideración en su rol de ciudadano, principio que a muchos se les ha olvidado porque les da por no respetar la voluntad popular. Solo recuerden que no siempre el pueblo va a respetar las decisiones de sus gobernantes. Los que hemos caminado y escuchado a la gente nos damos cuenta que el pueblo ya está cansado de tanta corrupción e impunidad. Incluso hay quienes demuestran estar dispuestos a ir a una revolución, idea que no suena tan descabellada cuando volteamos a ver los sucesos que originaron el movimiento armado en 1917, los que se asemejan a los de hoy en el 2016, abuso de poder, corrupción, pobreza y nula democracia. Estos actos son los que desmoralizan a la ciudadanía y por ende la gente se pregunta, ¿dónde está el supuesto Estado democrático en el cual está sustentado el país si los principios básicos electorales no son respetados? El pasado proceso electoral estuvo plagado de inconsistencias, irregularidades e ilegalidades y no les bastó la guerra sucia durante la campaña. Ahora fueron por la compra y coacción de los magistrados, primero en el tribunal local y después en la sala regional del tribunal electoral para quitar el triunfo del pueblo de Zacatecas y de Morena. A pesar de no tener argumentos jurídicos, con cinismo y descaro, desconocieron la voluntad de la mayoría y han impuesto la ley de Herodes con el objeto de mantener el régimen de privilegio, corrupción e impunidad con la que se conduce el gobierno del Estado, régimen que el día de ayer sentó en el poder a su nuevo cómplice. Lo que más preocupa es que poco a poco han sentado las bases de un nuevo autoritarismo compartido. Termino, presidente. Lo grave es que ahora se legitiman en las elecciones y la división de poderes para imponerse. Antes era solo un partido, ahora son 2 o 3 institutos políticos, pero finalmente son unos cuantos y no la voluntad de la mayoría las que deciden el rumbo de este país, y el pueblo de Zacatecas lo sabe. Entendemos que la única estrategia que tienen para ganarnos es la tranza, porque saben que a la buena no nos ganan, pues no los quieren ni en su tierra. Es por eso que desde esta tribuna hago escuchar el reclamo de las y los zacatecanos que exigen respeto a su voto y al derecho a elegir a sus gobernantes. Basta de autoritarismo, exigimos un alto a la represión, dejen elegir libremente al pueblo de Zacatecas. Exigimos que permitan que la Sala Superior del Tribunal Electoral actúe con libertad en el recurso de reconsideración interpuesto por Morena. Exigimos un alto a la represión y los actos de corrupción al interior del Poder Judicial. Exigimos que el gobierno federal saque las manos de este proceso. Que quede claro, si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador David Monreal. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a asignar recursos extraordinarios destinados a la rehabilitación de colectores de alcantarillado sanitario en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con su venia, señor presidente. Ciudad Juárez cuenta con 1.400.000 habitantes y la población económicamente activa representa el 56%, participando con el 40% del Producto Interno Bruto estatal, generando el 51% del empleo formal del estado de Chihuahua, que equivale a 424,000 plazas. En 2015, las exportaciones del estado ascendieron a 53,000 millones de dólares, de las cuales Juárez participó con el 78%, teniendo 23 parques industriales y 236 empresas establecidas. En junio de 2016, el porcentaje de ocupación hotelera fue del 69%, ascendiendo 7.6 puntos porcentuales al mismo periodo de 2015. Se incrementó 36% el volumen de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez en los últimos 5 años, lo que confirma que los niveles de inseguridad que se tenían en el pasado se han revertido y esta ciudad fronteriza simboliza un punto de atracción para nacionales y extranjeros. Chihuahua es el primer lugar en inversión extranjera directa. Como ejemplo tenemos que la industria automotriz en los últimos 6 años recibió 3.900 millones de dólares. Juárez ha recibido fuertes flujos de inversión extranjera directa en los últimos 40 años, siendo la industria automotriz uno de los sectores con mayor dinamismo en este rubro, generando mayores fuentes de empleo, de trabajos formales y una importante derrama económica. Este crecimiento económico ha traído un aumento en la población urbana, así como en la creación de nuevas zonas habitacionales. En este sentido, se han generado nuevas necesidades de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, construcción de nuevas vialidades, puentes y demás elementos de equipamiento urbano que demanda una ciudad en franca expansión. El sistema de colectores de alcantarillado sanitario, el cual consiste en una serie de redes de tuberías y obras complementarias necesarias para recibir, conducir y evacuar las aguas residuales y los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias, ya cumplió con su vida útil, pues data de más de 40 años. Este sistema se ha venido colapsando de manera progresiva, originando hundimientos aparatosos en vialidades importantes, con las consecuencias que eso tiene para la funcionalidad de la ciudad y la salud pública, ya que la población se ve infestada con las aguas negras en grandes volúmenes que brotan de los colectores. Se debe mencionar que la ciudad no cuenta con un sistema de tuberías para el desalojo de aguas pluviales, por lo que es necesario la utilización del mismo sistema de alcantarillado existente, condición que provoca que el sistema se vea rebasado en temporadas de lluvias, ya que los colectores y subcolectores tienden a trabajar al 100% en forma mixta. Esta situación afecta de manera directa a 272,000 familias juarenses. Un ejemplo de este problema es el colector Zempoala, ubicado en la avenida Hermanos Escobar, entre avenida López Mateos y Boulevard Juan Pablo II, que actualmente se encuentra colapsado en el tramo de 1.1 kilómetros de los 3.4 kilómetros que tiene de longitud.
El colector se localiza en una de las avenidas con mayor afluencia de vehículos de la ciudad. En el tramo mencionado se encuentran complejos habitacionales como el Foviste Chamizal, la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Bioquímicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y varias maquiladoras, por lo que el colapso de los servicios y cierre de vialidades pone en peligro la integridad física de los que por ahí transitan. Compañeras y compañeros senadores, el día de hoy someto a consideración de esta Asamblea este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para atender un grave problema que aqueja a Ciudad Juárez. El organismo operador de agua y saneamiento de la ciudad tiene ya un diagnóstico detallado de esta problemática y se han integrado expedientes técnicos de los principales 8 colectores que están en esta circunstancia y que son el que ya fue mencionado, el Sempoala, Ejército Nacional, Prolongación Jilotepec, 4 Siglos, Norzagaray, Gómez Morín, Durango y Central. Por lo antes expuesto, pido su apoyo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que canalicen recursos extraordinarios con carácter de emergencia a la Comisión Nacional del Agua por 60 millones de pesos con la finalidad de reparar el colector Sempoala, la vialidad ubicada en la calle Avenida Hermanos Escobar y sus obras complementarias, así como solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados que en el marco del análisis y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2017 se etiqueten recursos para los colectores de agua, Sempoala, Ejército Nacional, Prolongación Jilotepec, 4 Siglos, Norzagaray, Gómez Morín, Durango y Central en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lilia Merodio Reza. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, el resolutivo primero, y a la Cámara de Diputados. Está bien, si son tan amables de acompañar a la senadora, necesito 4 senadores que acompañen la urgente resolución. Ahí están los 5 senadores, perfecto. Gracias. Consulte a la Asamblea en votación económica si es de concederse la urgente y obvia resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente y obvia resolución. Quienes estén a favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, presidente. ¿Está a discusión? Toda vez que no hay oradores, consulte la Secretaría a votación. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el asunto presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba el asunto, presidente. Aprobado. Enseguida tiene la palabra la senadora Pilar Ortega Martínez para presentar a nombre de diversas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un punto de acuerdo que exhorta a establecer e implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres. Gracias, presidente. Compañeros y compañeros, a nombre de las senadoras que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a presentar la propuesta con punto de acuerdo en los términos siguientes. Como ustedes saben, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece el deber de los Estados parte de tomar las medidas necesarias para eliminar cualquier discriminación contra las mujeres en la vida pública y política de esos países y en particular garantizar a las mujeres igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objetos de elecciones públicas, participación en la formulación de políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. A raíz de esta convención, México ha evolucionado
y efectivamente tenemos que reconocer que ha habido instrumentos legislativos muy importantes que han podido ir avanzando en concretar esta igualdad que todavía no se logra, pero en la cual tenemos que reconocer que hemos tenido un avance importante. Y justamente uno de los temas fundamentales, una de las reformas fundamentales para lograrlo fue la reforma política de 2014, en donde se estableció la obligación a los partidos políticos para establecer el principio de paridad en materia legislativa. Hoy seguimos dando la lucha para lograr la paridad horizontal también en cargos de elección en ayuntamientos. Sin embargo, este incremento sustancial en la presencia de mujeres en cargos de designación y en cargos legislativos, en cargos de elección popular, ha traído también otro tipo de fenómenos como este que hoy de los que les vengo a hablar, que es la violencia política contra las mujeres, entendida como cualquier acto u omisión que en el ámbito político, público, comunitario, basados en elementos de género, tenga por objeto menoscabar o anular el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres o el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función al poder público. Una mujer que pretende defender sus derechos políticos siendo precandidata o candidata puede ser objeto de violencia política y de hecho lo es. Una mujer que ha logrado ganar un cargo de elección popular puede ser objeto de violencia política. Una mujer que tiene un cargo de designación en cualquiera de los tres poderes puede ser objeto de violencia política y de hecho ya hay precedentes. Por eso es importante que en el ámbito legislativo se siga avanzando. Quiero destacar que senadoras de la mayoría de los grupos parlamentarios representados en este Senado han venido avanzando en presentar iniciativas e incluso en el Senado ya se votó en una ocasión un dictamen a propósito de la iniciativa presentada por la senadora Lucero Saldaña. Sin embargo, hubo necesidad de presentar otras iniciativas porque los cuerpos legislativos sobre los que se generó esa iniciativa pues desaparecieron con la misma reforma política de 2014. De tal manera, en 2014, en el mes de octubre, senadoras de Acción Nacional presentamos una iniciativa para que se legislara sobre violencia política. En noviembre de 2014, la senadora Lucero Saldaña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó otra más. El 8 de abril de 2015, la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, la senadora Angélica de la Peña y la senadora Adriana Dávila presentaron otra más. El 12 de abril de 2016, la senadora Marta Tagle Martínez presentó otra iniciativa más. El 14 de abril de 2016, también la senadora Yolanda de la Torre, la senadora Diva Gastelum, Cristina Díaz y otras senadoras del grupo parlamentario del PRI presentaron una iniciativa más referida a ese mismo tema. El asunto no es menor y es importante, y yo creo que estamos ya muy cerca en la Comisión de Igualdad de lograr que un dictamen para que se establezca con claridad en las distintas legislaciones este fenómeno de violencia política. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya sentó precedentes importantes. Hoy, a raíz de un caso paradigmático que se presentó en San Luis Potosí contra una magistrada electoral, se ha generado un protocolo en que ha suscrito diversas instituciones encabezados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde también participa el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE, FEBINTRA y otras instituciones que tienen como objeto justamente abordar casos de violencia política contra las mujeres y casos de violencia política que pueden ser la inequidad en la distribución en los tiempos de radio y televisión, el registro de mujeres exclusivamente en los distritos perdedores, la inequidad en la distribución de los recursos para las campañas, la obstaculización de la participación de mujeres en elecciones regidas por sistemas normativos internos, el uso inadecuado de los partidos políticos del presupuesto destinado a capacitación, promoción y desarrollo y liderazgo político, agresiones verbales, gráficas, escritas basadas en estereotipos y visiones discriminatorias contra las mujeres, acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso homicidio. Esto, además, es importante señalar que la FEPADE ya tiene un registro
de delitos que tienen que ver con casos de violencia política, 141 casos documentados, de los cuales en el año 2015 se atendieron 38 y en el año 2006 103. Por ello, el punto de acuerdo que hoy estoy sometiendo a consideración de esta soberanía tiene que ver con un exhorto a las entidades federativas para que los institutos electorales, los OPLES, para que los tribunales electorales locales, para que las fiscalías especializadas, las procuradurías locales y los institutos de la mujer retomen este protocolo y generen políticas públicas que combatan, prevengan la generación de violencia política contra las mujeres. Es por ello también, presidente, que estoy solicitando que este punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución, por la importancia que el mismo reviste y porque de lo que se trata es que esta práctica que ya a nivel federal se asumió, también las entidades federativas lo hagan. Es importante, es crucial que detengamos este fenómeno que tiene como objetivo inhibir y obstaculizar el pleno respeto a los derechos políticos y electorales de las mujeres en nuestro país. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Pilar Ortega. Los 5 senadores que apoyen la moción de la senadora. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se obsequia la urgente y obvia resolución. Consulta a la Asamblea de Votación Económica si el asunto se considera de urgente y obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Voy a repetir la votación. Consulto a la Asamblea si el asunto se considera de urgente y obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se considera de urgente y obvia resolución. Gracias. Túrnense a la Comisión para la Igualdad de Género. Gracias, secretaria. Senador Pilar Torres. Senadora Pilar Ortega. Bueno, pediría una votación nominal, presidente, porque creo que este punto de acuerdo es muy importante. Es exhortar, insisto, a las entidades federativas, a los institutos, a las autoridades electorales y de procuración de justicia para que implementen protocolos que prevengan violencia política contra las mujeres, por lo que considero un tema relevante, y al no haber claridad en la emisión de los votos, me gustaría pedir que fuera nominal. Senadora, se tomó 2 veces la votación. Usted sabe que esta votación es de mayoría calificada y el trámite ha sido dictado. Yo le pediría que busquemos el acuerdo en la Junta de Coordinación para que tenga la celeridad de este punto de acuerdo, que me parece que tendrá el consenso para que se pueda traer en la siguiente sesión. Muchas gracias por su comprensión. Informo a la Asamblea que la mesa directiva suscribió. Por supuesto que sí, senadora. Insisto, creo que no fue claro el sentido del voto porque no todo el mundo lo dejó con claridad, y creo que es en mi derecho solicitar pues que se aclare el sentido de la votación en un tema tan relevante. Gracias, senadora. La mesa directiva va a respaldar a su secretaria, que lo hizo en 2 ocasiones, y vamos a respaldar el trámite que nos dio, la lectura y el conteo que nos hizo. Le pido su comprensión. Insisto, el trámite ha sido dictado. Informo a la Asamblea que la mesa directiva suscribió un acuerdo por el que se establece el procedimiento para la designación de 4 senadores que fungirán como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Este acuerdo solamente propone el procedimiento que asignaremos al documento que nos remite la Junta. Posteriormente, pasaremos al desahogo del propio acuerdo que firman los coordinadores de los grupos parlamentarios y demás integrantes de la Junta de Coordinación Política. Solicito a la Secretaría de lectura de la parte resolutiva del acuerdo de la mesa directiva. Doy lectura a la parte resolutiva del acuerdo. Acuerdo. Primero,
El objeto del presente acuerdo es establecer el procedimiento para la designación de 4 senadores que fungirán como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Segundo, una vez recibido el acuerdo de la Junta de Coordinación Política con la propuesta de designación de 4 senadores que fungirán como diputados constituyentes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la mesa directiva lo integrará al orden del día de la sesión inmediata siguiente para su trámite correspondiente. Tercero, en caso de que el acuerdo se reciba durante el desarrollo de una sesión plenaria, en términos del artículo 75 del reglamento del Senado, se consultará a la Asamblea si aprueba su incorporación al orden del día de esa sesión y en caso afirmativo se someterá al trámite correspondiente. Cuarto, el trámite aplicable al acuerdo de la Junta de Coordinación Política antes citado se sujetará a lo siguiente. Inciso A, la Secretaría dará lectura a los resolutivos correspondientes. Inciso B, a continuación se someterá a discusión dicho acuerdo en términos reglamentarios. Inciso C, concluidas las intervenciones que correspondan, la Presidencia informará al Pleno de los resolutivos que se someterán a votación de la Asamblea en votación económica, especificando que el resolutivo o resolutivos que contengan los nombres de los senadores propuestos serán resueltos en votación por cédula. D. Concluida la votación económica y efectuada la declaración correspondiente, se procederá a realizar la votación por cédula. Inciso E. Al concluir la votación por cédula, los términos reglamentarios, el presidente dará cuenta del resultado de la votación y dictará el trámite que resulte. Quinto, con fundamento en el artículo 93 del reglamento del Senado, los senadores podrán marcar o manifestar la selección de su preferencia para ejercer su decisión libre sobre la persona de su elección. Sexto, la designación efectuada por el Pleno de la Cámara de Senadores respecto de los 4 senadores que fungirán como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se comunicará a las autoridades que determine el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y en particular al secretario general de la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 7º transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. Séptimo, en caso de que alguno de los senadores propuestos no reúna la mayoría calificada de 2/3 partes, la Junta de Coordinación Política presentará en la misma sesión un nuevo acuerdo respecto del senador o senadora que, habiendo sido propuesto, no alcanzó la mayoría requerida, con el objeto de reunir los 14 senadores que debe designar la Cámara de Senadores en términos del artículo 7º transitorio del decreto referido en el resolutivo anterior. Octavo, aquellas situaciones no previstas serán resueltas por la mesa directiva. Transitorio. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Segundo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria para su máxima difusión y conocimiento. Firman todos los integrantes de la mesa directiva. Es todo, presidente. Gracias. Se encuentra a discusión el acuerdo. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo que establece el procedimiento para la designación de 4 senadores que fungirán como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Compañeros senadores, la Junta de Coordinación Política remitió un acuerdo con la propuesta de designación de 4 senadores que fungirán como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El acuerdo nos lo remiten en cumplimiento del artículo 7º transitorio del decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 29 de enero de 2016. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, se autoriza que el asunto se incorpore a la orden del día, como lo dispone el resolutivo tercero del acuerdo de la mesa directiva que acabamos de aprobar. Consulto a la Asamblea en votación económica, se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el acuerdo referido por el presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, presidente. Gracias. Incorporado el asunto, el acuerdo que vamos a discutir contiene una propuesta de 4 senadores
debido a que, como ustedes recordarán, en la sesión del 28 de abril de 2016 elegimos a 12 de los 14 senadores que deben fungir como diputados constituyentes. Actualmente debemos sustituir a 2 de los senadores originalmente designados. La senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, quien originalmente formaba parte de los diputados constituyentes, se encuentra separada de sus funciones legislativas por licencia autorizada el 29 de junio de 2016. A lo anterior, se debe considerar que el suscrito presidente de la mesa directiva solicitó que su cargo designado como diputado constituyente pueda ser ocupado por otro senador para que tenga oportunidad de atender plenamente las responsabilidades que le implica presidir el Senado. En consecuencia, es necesario que esta Asamblea haga la designación de 4 senadores para que quede debidamente integrado el grupo de 14 que establece el artículo 7º transitorio del Decreto de Reformas Constitucionales en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicado el 29 de enero de 2016. Solicito a la Secretaría de lectura a los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Primero, la Junta de Coordinación Política propone al Pleno del Senado de la República los siguientes senadores de la República para fungir como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Senadora María Lorena Marín Moreno. Senador Juan Carlos Romero Hicks. Senador Armando Ríos Peter. Senador Carlos Alberto Puente Salas. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese al presidente de la República, al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, al secretario general de la Cámara de Diputados, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al titular del Ejecutivo de la Ciudad de México, al titular del Poder Judicial del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Gracias. Está discusión el acuerdo. En virtud de que no hay más oradores inscritos, someteremos a su consideración el resolutivo segundo en votación económica. El resolutivo primero, que contiene la propuesta de senadores que fungirán como diputados constituyentes, lo desahogaremos a través de una votación por cédula. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el resolutivo segundo del acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el resolutivo segundo del acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Una vez aprobado el resolutivo segundo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, procederemos a realizar votación por cédula. Se les entregarán ahora sobres para depositar en la urna una vez que la Secretaría los llame por orden de lista. Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las senadoras y los senadores. Solicito a los señores senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre. Proceda a la Secretaría a pasar lista de asistencia a las señoras y los señores senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna. Anabel Acosta Islas, Romero Armando Albores, Blanca Alcalá Ruiz, senadora Ivonne Liliana Álvarez García, senador Daniel Amador Gaxiola, senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, senador Jorge Arechiga Ávila, senador Daniel Ávila Ruiz, senador Joel Ayala Almeida, senador Luis Miguel Barbosa Huerta, senadora María Elena Barrera Tapia, senador Ricardo Barroso Agramón, senador Manuel Barlet Díaz, senadora Luz María Berinstein Navarrete, senador Marco Antonio Blázquez Salinas, senador Enrique Burgos García, senador Francisco Burques Valenzuela, senadora Luisa María Calderón Hinojosa, senador Manuel Cárdenas Fonseca, senador Jesús Casillas Romero, senador Manuel Cavazos Lerma, senadora Hilda Ceballos Llerenas, senador Raúl Cervantes Andrade, senador Miguel Ángel Chico Herrera, senador Ernesto Cordero Arroyo, senador Manuel Humberto Cota Jiménez, senadora Gabriela Cuevas Barrón, senadora Adriana Dávila Fernández, senadora Angélica de la Peña Gómez,
senadora Yolanda de la Torre Valdés, senador Mario Martín Delgado Carrillo, senador Fidel de Médicis Hidalgo, senadora María Cristina Díaz Salazar, senadora María Hilaria Domínguez Arbizu, senadora Carmen Dorantes Martínez, senador Alejandro Encinas Rodríguez, senador Pablo Escudero Morales, senador Luis Humberto Fernández Fuentes, senador Juan Fernández Sánchez Navarro, senador Héctor David Flores Ábalos, senadora Hilda Estela Flores Escalera, senador Juan Gerardo Flores Ramírez, senadora Margarita Flores Sánchez, senador Emilio Gamboa Patrón, senador Ernesto Gándara Camou, senadora Andrea García García, senadora Marta Elena García Gómez, senadora Sandra Luz García Guajardo, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, senador Roberto Gil Suar, senadora Mariana Gómez del Campo, senador Félix Arturo González Canto, senador Isaías González Cuevas, senador Raúl Gracia Guzmán, senadora Marcela Guerra Castillo, senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, senador Víctor Hermosillo y Celada, senador Ismael Alfredo Hernández Deras, senadora Lisbeth Hernández Lecona, senador Fernando Herrera Ávila, senador Aarón Irizar López, senador René Juárez Cisneros, senador Héctor Larios Córdoba, senador Jorge Luis Lavalle Mauri, senador Francisco Salvador López Brito, senador Javier Lozano Alarcón, senadora María Lorena Marín Moreno, senadora Silvia Leticia Martínez, senador Patricio Martínez García, senador José María Martínez Martínez, senador Fernando Mayans Canaval, senador Humberto Mayans Canaval, senador Tereso Medina Ramírez, senador Luis Armando Melgar Bravo, senadora Sonia Mendoza Díaz, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, senador Carlos Manuel Merino Campos, senador David Monreal Ávila, senador Raúl Morón Orozco, senador Armando Neira Chávez, senador Jorge Marco Antonio Olvera Acevedo, senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, senadora María del Pilar Ortega Martínez, senadora Graciela Ortiz González, senadora Dolores Padierna Luna, senadora Marta Palafox Gutiérrez, senador Isidro Pedraza Chávez, senador César Octavio Pedrosa, senadora María del Rocío Pineda Gochi, senador Raúl Aarón Pozos, senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, senador Jesús Priego Calva, senador Carlos Alberto Puente Salas, senador Sofío Ramírez Hernández, senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, senador Armando Ríos Peter, senador Zoé Robledo Aburto, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, senadora Sonia Rocha Costa, senadora Laura Angélica Rojas Hernández, senadora Alejandra Roldán Benítez, senador Carlos Antonio Romero Deschamps, senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Adolfo Romero Lainas, senador Miguel Romo Medina, senador Oscar Román Rosas González, senador Ernesto Rufo Apel, senador Luis Fernando Salazar Fernández, senador Rabindranath Salazar Solorio, senadora María Lucero Saldaña Pérez, senadora Ninfa Salinas Ada, senador Gerardo Sánchez García, senador Luis Sánchez Jiménez, senadora Laida Sansores San Román, senador José de Jesús Santana, senadora Marta Angélica Tagle Martínez, senador Jorge Toledo Luis, senador Teófilo Torres Corzo, senador Fernando Torres Graciano, senadora María Marcela Torres Peimer, senador Salvador Vega Casillas, senador Héctor Yunes Landa, senador Fernando Yunes Márquez, senador José Francisco Yunes Zorrilla, senador Arturo Zamora Jiménez.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su cédula? En estos momentos procederemos al escrutinio de los votos depositados. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su cédula? Procederemos al escrutinio.
Señor presidente, le informo de la votación. 80 votos a favor fueron para los senadores María Lorena Marín Moreno, senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Armando Ríos Peter, senador Carlos Alberto Puente Salas. 6 votos fueron en contra. Es cuanto, presidente. En consecuencia, se designan a los senadores: senadora María Lorena Marín Moreno, senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Armando Ríos Peter, senador Carlos Alberto Puente Salas, para fungir como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Háganse las comunicaciones dispuestas en el resolutivo segundo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que aprobamos previamente. Comuníquese debidamente el nombre de los 14 senadores designados por esta Cámara para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Señores senadores, estamos por terminar la sesión. Les pediría que por último escuchemos a la senadora Luz María Beristain Navarrete para presentar un punto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente. El día de hoy presento un punto de acuerdo de suma trascendencia para las actuales y futuras generaciones en virtud de que el cambio climático es de la importancia de todo el mundo. La problemática